tiene que ver mucho con la política, pero ya sabemos que estamos en una institución pública y eso a veces decir, aunque no debería de ser, pero hablar de política y de sociocultural a veces puede ser un poco controversial, pero obviamente es académico. Bueno, entonces a la una, compañero, para que sea posible, a la una, a las 2 y a las 3. Bueno, compañeros y compañeros, maestro Jorge Jerónimo, muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy hablando sobre el protocolo de investigación para graduarme de maestría sobre precisamente la conciencia histórica y su importancia actualmente. Pues como vemos, antes en las escuelas secundarias preparatorias se llevaba la materia de historia y ahora cambió su nombre a conciencia histórica, pero este no fue nada más un cambio de nombre, sino que es un cambio curricular. Sí sabemos reconocer la importancia de lo que es verdaderamente la conciencia histórica. Sí sabemos reconocer que cuando llegó la cuarta transformación al poder, se hizo mucho énfasis en lo precolombino, los pueblos originarios de Mesoamérica y su importancia. Entonces, pues, se cambió lo que eran los campos curriculares por la nueva escuela mexicana y ahora en el bachillerato y especialmente en el semestre 32 hay las materias de conciencia histórica 1, 2 y 3. No es nada más el nombre, sino que verdaderamente hay una conciencia histórica, verdaderamente tú digas, soy mexicano, vengo de, por ejemplo, aquí de los olmecas. Sí sabemos que habitaron los olmecas en Tabasco, los mayas en la península, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, ahorita hay mucha campaña inclusive de mismos mexicanos y de la derecha internacional hacia los mexicas o como los conocemos los aztecas. No quiere decir que hayan sido malos, que hayan sido bárbaros, sino que por ejemplo eran un pueblo guerrero, eran un pueblo que sí sacrificaban hasta niños o jovencitas, pero esa era su cosmovisión. Por eso no podemos verlo desde ahorita, desde nuestros ojos del siglo XXI para atrás como, ay, eran unos bárbaros, yo mejor soy español. No, tampoco podemos condenar todo lo español, ay, porque vinieron a conquistarnos. No, somos una mezcla de ambos y la cultura pues es obviamente una mezcla de ambas cosas. Entonces eso es lo que tiene que ver la conciencia histórica. No sé si se enteraron que vino, pues digamos, que es la jefa de gobierno, se llama de otro nombre, de Madrid. España se ha vuelto un lugar muy de derecha. Ahorita vamos a ver qué es de derecha y qué es de izquierda. Entonces esto prácticamente quieren reivindicar la conquista. Entonces vino la señora Ayuso y pues en algunos lados como en Aguascalientes, algunos lados donde son más conservadores en México, ay señora, vamos a hacer un homenaje a Cortés, un aplauso. Sí, y entonces salió mucho en los medios, la criticaron mucho a la presidenta, al gobierno, porque si bien todos tenemos libertad de expresión, pero prácticamente ellos querían, por ejemplo, imponer la iberósfera, o sea, como si nosotros fuéramos parte de la órbita de Iberoamérica, de España, y no, nosotros ya somos México y ya tenemos más de 200 años de independizados y de ser un país. Entonces, por ejemplo, dijo cuando volvió a España, Isabel Ayuso dijo, ay, pero señora Sheinbaum, ¿qué hay en la calle de Guatemala 24? ¿Qué hay debajo? Explíquele a todos los mexicanos y a los extranjeros qué hay. ¿Y qué hay debajo en esa calle? Sabemos que sobre todo en la Ciudad de México, sobre todo en el centro histórico, obviamente todo eso fue la antigua Tenochtitlán. Entonces sabemos que obviamente ahí está el Templo Mayor y los españoles cuando conquistaron pues construyeron obviamente arriba de todos esos centros ceremoniales y pues todo eso está en la Ciudad de México abajo. Entonces, pues ¿qué es lo que hay en Guatemala 24? No es ningún secreto, son las ruinas de un altar religioso, un altar pues que sí está hecho de cráneos humanos. No me acuerdo ahorita la verdad cómo es que se llama, pero lo pueden buscar. Y obviamente pues quien lo vea, quizás algún extranjero dirá, ay, qué bárbaro, los aztecas eran unos bárbaros, pero no, esa era su cosmovisión, eran un pueblo guerrero.
Los mexicanos por eso es que festejamos el Día de Muertos con calaveritas de colores, etc. Nosotros tenemos una cosmovisión muy diferente a los europeos. Ay, ¿qué es eso? La muerte, ¿o qué? Unos cráneos, no. Entonces, por eso debemos de tener conciencia histórica y entender que la cultura, nuestra historia es propia y sí se puede llegar a revisar y hablar sobre nuestros pueblos originarios sin condenarlos a España ni nuestro linaje. Bueno, pues ese es un caso que está ahorita en medios de comunicación, que está a la izquierda contra la derecha. Pues nosotros conocemos a Andrés Manuel López Obrador, la mayoría somos tabasqueños, y pues fue la persona que hizo este cambio curricular de la nueva escuela mexicana. Y por ejemplo aquí hizo su libro de grandeza, donde él habla también de los pueblos originarios, los olmecas de aquí de Tabasco. También habla de los aztecas, inclusive si eran o no caníbales, pero como les digo, pues era su cosmovisión, era su forma de ver el mundo, de ser. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Obviamente ellos sabemos que cuando están en el gobierno, pues también a veces sí hacen más hacia académico y de lo escolar. Por eso estamos aquí. No es ni blanco ni negro, sino lo académico a través de la historia, a través de los especialistas. Y por ejemplo, vemos que en 2025 Sheinbaum, la primera presidenta mujer, dedicó el año a la mujer indígena. Vean que no una mujer en especial, sino la mujer indígena. Porque si bien las mujeres ya estaban, digamos, olvidadas por los gobiernos neoliberales, mucho más las mujeres indígenas. La mujer indígena es la que viene, por ejemplo, si el hombre indígena tiene más problemas en encontrar trabajo, pues la mujer indígena todavía mucho más. Entonces, por eso Sheinbaum dedicó el 2025 a la mujer indígena a todas. Y todavía una reportera le preguntó, ¿y por qué? Pues nada más porque sí, porque las mujeres indígenas han sido olvidadas de la historia. ¿Ok? Por ejemplo, la Malinche es vista como una traidora y no necesariamente. Por ejemplo, ella fue regalada a los conquistadores, etc. Sí sirvió como traductora, pero obviamente hay que entender toda su historia. ¿Okay? Y por ejemplo, aquí vemos a gente de ultraderecha, gente, pues, no quiero decir, pero blanca, y rezando el Padre Nuestro en Teotihuacán. Y aquí dice el Quetzalcóatl bien sacado de onda. ¿Okay? Porque es un no entender, obviamente, las pirámides, pues son los pueblos originarios, son otra cosa, y ahí va, voy a rezar. Nada que ver. Bueno, ahora sí como tal, ahora va a ser un poco, pues, académico, pero rápidamente. Bueno, de hecho son dos investigaciones en una. La primera es sobre conciencia histórica. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Investigar el impacto cognitivo, emocional y patriótico que ha causado la asignatura de conciencia histórica de los alumnos de quinto y cuarto semestre de turno vespertino del semestre 32, Ricardo Flores Magón. Bueno, sé que los maestros hacen un excelente trabajo, sabemos que siempre se encargan de realizar actividades dinámicas, de exposiciones, etc. Y sabemos que las materias de conciencia histórica han causado un gran impacto cognitivo, o sea, en pensar, darse cuenta, lo emocional y lo patriótico en los alumnos de cuarto, quinto y sexto. Y lo que les digo de política es que también estoy haciendo, pues, asimismo otra actividad concurrente, otra investigación. Esto tiene que ver con los cambios socioculturales. Porque como les digo, como López Obrador, que fue el presidente, hizo la nueva escuela mexicana con nuevos contenidos curriculares, todo esto generó cambios socioculturales, que hablemos de la batalla cultural, que eso no existe, ahorita vamos a ver, que hablemos sobre los grupos indígenas, que hablemos sobre si las mujeres han sido vulneradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay otra investigación que tiene que ver también con lo sociocultural. ¿Quién cree que sí es necesaria o importante una revisión histórica? Levanta la mano. O que la historia oficial está bien como está y no hay que cambiar nada. ¿Quién cree que hay que revisar la historia? ¿El maestro? Revisar el aspecto de analizarla de la forma que se debería. O sea, replantear ciertos puntos que tal vez no fueron interpretados
considerado o sacado de contexto. Pero a eso se refiere, o sea, interpretar de la manera correcta actualmente. ¿Y cuál sería la manera correcta? De una manera que, pues, directa, o sea, no buscar como tan bueno o malo, sino de una manera, no diría unánime, pero justa para ambas partes. Buscando el contexto social según... Es ver la historia con base al contexto histórico de los momentos, los hechos, cómo ocurrió y cómo pasó, de una forma imparcial, simplemente contando y dando a conocer los hechos. Muchas gracias. Porque si nos damos más que nada cuenta, históricos están juzgados a partir de buscar un bueno, pues más que nada está juzgando el contexto histórico, tal y como decía mi compañero. Compañera. Identificar de manera correcta todos los sucesos y procesos históricos que pasaron, no solamente basándose en el ámbito político, sino también en los ámbitos sociales, religiosos, etcétera, sino como diría mi compañero, no basándonos en quién es el malo, quién es el bueno, sino entendiendo los factores que tuvieron cada uno de sus partes para poder comprender la historia de mejor manera. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos a seguir para que sea rápido. No hay maneras ni buenas ni malas de ver y de entender la historia. De hecho, un término que hay que usar, que hay que ver, es historiografía. La historiografía es la técnica con que se hace y se analiza la historia. La historia no, digamos que no es real, sino que se interpreta. Nosotros, ahorita puede un rayo pasar y unos lo ven rosa, otros lo ven amarillo, inclusive hasta con un video. Unos desde acá, otros desde allá, y todos lo vemos de diferente manera. Entonces la historia se interpreta, y efectivamente, cuando se van dando cambios socioculturales, pues vemos la historia de diferente manera. Y pues por ejemplo, el papel de las mujeres. Cuando hemos dado cursos de inducción, yo les digo a los de mantenimiento industrial, ¿será que las mujeres antes, ahora que hay más mujeres en mantenimiento, ¿será que antes no había tantas mujeres que querían estudiar esto o que no habían tenido las oportunidades? Entonces unos me dicen, ay, pues yo creo que no querían estudiar las mujeres. Y no, hay muchos temas, literatura, muchos temas en la historia donde faltan las mujeres en el siglo XVIII, XIX, pero no es que no hubieran mujeres pintoras en la historia, en la Edad Media, sino que no han tenido las oportunidades necesarias, y que bueno, que ahorita podemos ir revisando, por ejemplo, el papel de las mujeres en la independencia, que hay más de nada más la corregidora, inclusive se le dice corregidora con el apellido de su esposo, pero no, ahora ya se está revisando la historia. Pues de eso se trata. Cada quien puede tener un punto de vista y es bienvenido, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Es la nueva asignatura de conciencia histórica una impostura ideológica o verdaderamente una legitimación sociocultural? ¿Por qué ha generado esta nueva asignatura tanta resistencia y críticas en personas con ideologías conservadoras? ¿Son los contenidos temáticos relevantes para las nuevas dinámicas sociales que vivimos hoy? ¿En verdad los estudiantes toman conciencia de la importancia de esta materia y de su correspondencia con la realidad sociocultural en la que viven? Como les digo, nosotros vivimos en el mero Tabasco, en el mero donde es López Obrador, que es un luchador social que se encargó de estos cambios curriculares, y nos debemos de alegrar de nuestra cultura olmeca, aunque algunos no vengamos del Tabasco, pero pues vivimos aquí y festejarlo. Bueno, rápidamente sin leerlo, ¿cuál es el objetivo de investigación? Observar si la puesta en marcha de esta asignatura ha significado verdaderamente un parteaguas en la enseñanza histórica en nuestro país, y ha significado dignificación de grupos sociales oprimidos y vulnerados, frutos del humanismo mexicano. O sea, la investigación va a ser exploratoria, y queremos ver, el maestro y yo, si de verdad ha significado la conciencia histórica, ya que están en sexto, si de verdad pues han visto un cambio, si de verdad ustedes han visto una significación, digámoslo así, sobre pues, México, los grupos prehispánicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la hipótesis? Ustedes saben que una hipótesis es algo que se plantea, pero que no necesariamente es cierto o falso, sino que al final de la investigación pues, se confirma o se niega.
Entonces, la hipótesis son los estudiantes actuales muestran un respeto y un alto nivel de concientización histórica y social respecto a su contexto generacional, gracias a la acción de los maestros de la materia, conciencia histórica, 1, 2 y 3, con espacios dinámicos de aprendizaje, visualización y debate. Es decir, que la hipótesis que yo tengo es que los alumnos del CBX 32 sí están de verdad a la altura, o sea que sí razonan, que gracias a las actividades y aprendizajes y el trabajo de los maestros, pues surge el debate, surge pues la participación comunitaria de los compañeros, etcétera, y entonces que sí están aprovechando esta materia. No son otras escuelas, yo hablo del CBX 32. Así que no. Bueno, cuando variables de investigación, esto les va a servir cuando tengan que investigar. La principal, o sea, la independiente, es el sentir de los estudiantes hacia los contenidos de la materia. Porque si ustedes, o sea, sí estudian y todo hacen tarea, pero si no sienten verdaderamente esa conexión hacia la conciencia histórica y social, pues muy difícilmente pues, van a cambiar de parecer o van a aprender mejor. Independientes, pues, los contenidos de la materia, los contenidos curriculares, las calificaciones que saquen, promedios de aprobación y reprobación, modo de enseñanza, el impulso del gobierno federal, porque muchas veces, digamos que sacan estas materias, contenidos curriculares, pero a la hora de la hora, por ejemplo, no hay, que si no hay cañón, no hay tecnología, o inclusive algunas capacitaciones para los docentes, etcétera. Pero pues sabemos que aún así todo el personal del CBX 32 siempre damos lo mejor de sí, tenemos maestros altamente calificados, capacitados y pues que siempre dan la materia lo mejor de sí. Conceptuales, es decir, todas estas definiciones de generación Z. ¿Ustedes sí siguen siendo generación Z? ¿Cuáles son? Bueno, nosotros somos millennials, el maestro y yo. Es diferente. Ahora la generación Z es totalmente digital, totalmente WhatsApp, Facebook, etc. ¿Y quién agarra por gusto un libro en su casa? Bueno, felicidades. ¿Quién lee a través de lo digital? Bueno, excelente. Bueno, ¿qué entendemos por disciplina? ¿Qué entendemos por autoridad? ¿Por cambios culturales? ¿Por cuarta transformación? ¿Por humanismo mexicano? ¿Conciencia histórica? ¿Cambio de paradigma histórico? ¿Pensamiento crítico? ¿Sociedad y cultura? Etcétera. Por ejemplo, aquí, la batalla cultural. ¿Han escuchado este tema? Eso lo dicen sobre todo los de Estados Unidos y los argentinos. Nos quieren decir, ay, es que ahora lo LGBT y todo lo nuevo, lo de izquierda, quieren venir a cambiar nuestra cultura. Es una batalla cultural, o sea, no lo debemos de permitir. Eso está 100% mal, porque la cultura es cambiante y dinámica. Eso quiere decir que debemos permitir que la cultura cambie y... ¿Sí, compañero? Bueno, es que creo que el concepto de derecha y izquierda en general, como lo vemos nosotros, estamos muy mal implementados, porque directamente la izquierda de la derecha, de la izquierda, pero si pudieran pensar y analizarse correctamente cómo se deben, se darían cuenta que tienen mucho más en común que con sus propios líderes políticos, siendo literalmente una falacia al momento de actuar, si actuando simplemente por ideas que no son tuyas, que simplemente te impusieron y que por tal vez tu habiendo de decisiones correctas y no darte cuenta de ¿por qué el saludo nazi? Simplemente estar ciego. Gracias, compañero. Incluso podríamos decirle que a veces este concepto de derecha e izquierda es un poco alterado por nuestros gobiernos, porque, por ejemplo, tenemos esa manera de Andrés Manuel, que liberador, pero realmente pensarle que realmente hizo un gran cambio en cuanto a fue Emiliano Zapata. Lo dejamos a un lado por estar idolatrando, por así decirlo. Gracias, compañero. Bueno, efectivamente a veces el gobierno y a veces los medios de comunicación llevan izquierda y derecha. Para los que no sepan, viene todo de la revolución francesa. El rey Luis, no me acuerdo qué número, llamó a un
parlamento de emergencia, y entonces los que estaban a la derecha de él querían conservar todo como estaba, tener la mayoría de los privilegios que tenían, y se enfocaban también en la religión. Y los de izquierda pues eran más progresistas, querían cambiar, pues a veces se entiende que es más hacia el pueblo y lo social. Pero como dice, pues eso fue a principios de 1800, entonces ya han pasado casi 204 años, y ya pues, los gobiernos obviamente lo han cambiado todo su forma de ver. ¿Quiénes se considerarían conservadores, o sea, de derecha, digamos? Conservadores. Digamos, pues vamos a... O sea, que se quede en la cultura como tal. ¿Quiénes se considerarían más progresistas? Bueno, ok, ahorita lo vamos a ver. Bueno, se va a ver cómo cuando tú estás en una investigación, cómo ves las variables, porque las variables, obviamente, por ejemplo, ahorita estamos discutiendo la generación Z, la cultura, pero cómo se mide, cómo yo puedo en una investigación tenerlo en papel y estudiarlo. Pues a través de encuestas, a través de un diario de observación, a través de una guía, a través de entrevistas, a través de la tabla de calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, rápidamente, marco conceptual. Los estudiantes del CEBETIS 32, cuando ustedes estén en quinto, por eso mañana el maestro me va a permitir hablar con los de sexto que ya van de salida, pero ustedes pues hacerlo el semestre que viene con ustedes ya que estén en quinto, ya que ya hayan entendido mejor qué es la conciencia histórica. Estudiantes adolescentes del CEBETIS 32, y se va a ver todos estos temas: mensajes de odio, redes sociales, resistencias, recursos escolares, dinámicas, capacitaciones docentes, cambios socioculturales, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿será que son lo mismo los estudiantes de Tabasco que de Sonora? No. ¿Será que la investigación tendrá que ser exactamente la misma? No. ¿Será que son lo mismo los estudiantes del turno vespertino del CEBETIS 32 a los del matutino? No. Entonces no se debe, por eso cuando hagan una investigación ustedes tienen que delimitar el marco contextual es los estudiantes del turno vespertino del CEBETIS 32. ¿Ok? Rápidamente les cuento, en Yo no abandono, hace un año la maestra Zamudio me decía, pero ¿por qué es mayor el índice de deserción escolar en el turno vespertino que en el turno matutino? Si vemos los primeros lugares, el quinto lugar a nivel nacional. Y yo le decía, sí maestra, pero fíjese que en el turno vespertino la mayoría de los papás no quieren que estén sus hijos porque temen que la salida sea a las 9 de la noche, no pueden venir por ellos, y por eso el mantenimiento los cambian a la mañana, o los papás de las señoritas se preocupan más si sale a su hija a las 9 de la noche y no quieren venir por ella, y por eso los cambian a otras escuelas, no porque sea mal el CEBETIS 32. Entonces, por eso hay que entender el contexto siempre de lo que estás investigando. Entonces, no nada más es un número. Bueno, rápidamente. Y en el marco teórico, pues tú ves todas, buscas un tema en específico, tu tema de investigación, y tú buscas todas las teorías que haya sobre este tema. Por ejemplo, la generación Z y los cambios socioculturales, la influencia de las redes sociales. Aquí vemos que si tal filósofo dijo algo de esa teoría, que si tal investigador moderno dijo algo de las redes sociales, etc. Aquí la vas anotando una por una. Y un buen trabajo de investigación son más de 20 teorías. Así que hay universidad para su tesis. Bueno, rápidamente, ya casi. Es una investigación no experimental, porque si fuera experimental, tendremos que decirles a ustedes, a sus papás, y ustedes no son conejillos de India, por eso es no experimental, es simplemente una investigación exploratoria. Por eso ahorita les preguntamos cuál es tu opinión sobre tal cosa, porque no es nada más exploratorio, no tenemos nada que esconder. Investigación mixta, cualitativa y cuantitativa. La mayoría de las personas en las investigaciones dice, yo voy a investigar desde lo cuantitativo, porque nos gusta medir las cosas. ¿Cuántos reprobados hubo en conciencia histórica? Pero lo que no vemos es, como yo les digo, el contexto. El que reprobó quizás fue porque estaba enfermo, quizás fue por otra cosa. Aparte no es lo mismo los reprobados en el cuarto B que en el cuarto A que en el cuarto C. Entonces por eso yo les
cuando hagan una investigación siempre háganlo desde el mixto y no hagan de menos lo cualitativo. Lo cualitativo son las historias de vida, el escuchar al otro, el anotar lo que dice, etcétera, etcétera. Porque a veces nada más nos gustan los números y todo, pero no. Las personas no somos números y nuestra historia de vida vale. Bueno, rápidamente, el método es el inductivo, porque va de lo particular a lo general, como les digo. No es lo mismo el caso del cuarto B que del cuarto E, que del cuarto C, etcétera. No es lo mismo, el grupo no es igual. Por eso el caso del cuarto B va a ser un caso, el de mañana que me permita el maestro del sexto va a ser otro caso, etcétera, etcétera. Ya casi. Técnicas para la información. Primero la observación. Por ejemplo, yo observé que estuvieron muy atentos, que el maestro también estuvo muy atento, muy participativo, que participaron, en otros grupos no han querido participar tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues encuestas, les voy a enviar una pequeña encuesta, historias de, por ejemplo, a ver, ¿a quién podríamos estudiar? A Sor Juana Inés, ¿a quién les gustaría estudiar? A Benito Juárez, etcétera. Bueno, personajes que quizás han sido olvidados de la historia. ¿Okay? Bueno, círculos de lectura. Con la maestra Manuela también en segundo hacemos muchos círculos de lectura, entrevistas, etcétera. Bueno, sí. Esto es muy importante. Primero tenemos el universo de estudiantes del semestre 32, mañana y tarde. Después la población, les digo que van a ser todo el semestre que viene, todos los grupos de quinto, los 8 grupos. Pero cuando tú haces una investigación tienes que sacar una muestra, porque de modo que hagas de 1000 o 2000 pues, entrevistas, encuestas. Y para esto vamos a sacar 3 grupos, uno de cada especialidad, uno de laboratorio, y que van a ser ustedes en la generación de los 5 grupos, uno de mantenimiento y uno de enfermería, vamos a poner. Entonces, vamos a trabajar con ustedes el próximo semestre y otro de mantenimiento. Bueno, y pues obviamente con Microsoft, con Google, que Google la verdad te permite hacer una encuesta, pasárselo al compañero, a la compañera, te da ya los resultados rapidito, en una noche más de 100 alumnos contestan, en un día, y te da gráficas, te da todo, es magnífico Google, la verdad. Cuando yo era estudiante hace 15 años no vi. Y Microsoft Excel, pues obviamente te permite todas las estadísticas, etcétera. Y el análisis, pues, a través de la conciencia del maestro, pues, tantos alumnos sí son participativos en el cuarto B, en el cuarto A anotando y así, cosas así. Bueno, ya casi. ¿Se cumplió o no se cumplió la hipótesis? Sí. Pues yo sí veo que fue confirmada porque los vi muy participativos. Entonces veo que sí están muy interesados en la historia, en los personajes de la historia, algunos personajes olvidados. Pero pues me van a ayudar con una pequeña encuesta rapidísima. Bueno, aquí ya está la que le envié al compañero. Si me permite, maestro, esta pequeña encuesta, pero ya no. Van a poner todos sus datos. Es 100% confidencial, 100% anónima, pero sí necesitamos saber la edad. Obviamente todos deben de tener 16 años o 17. O sea, es importante si es hombre o mujer, porque como les digo, culturalmente los hombres tendemos a ser más conservadores, porque a la mujer se le permite más hablar sobre sus sentimientos, etc. Entonces, pero es 100% anónimo. Bueno, ¿te gusta el activismo social? Pero, o sea, marchar en la calle por el medio ambiente, ¿sí? ¿Creen que es peligroso? ¿Creen que el gobierno reprime? Sí. ¿Consideras que actualmente es importante en Tabasco el activismo? Sí. ¿Te gusta la política? Sí. Bueno, aunque yo sé que no les gusta a la mayoría la política, el hombre, decía Aristóteles, es un sum politicón.
Eso quiere decir que es un ser social, que a través de la política, que no debemos de verlo como algo malo, sirve para nuestras inquietudes, estilos, etc. Por ejemplo, lo que hizo el compañero no fue por ganar y participar, estuvo muy bien hecho y pues llegó al primer lugar en un concurso nacional. Así que él estuvo haciendo política, también podemos decir. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de cambiar las cosas? ¿Hablarlo en familia, amigos? ¿Buscar maneras para dialogar, debatir en las escuelas, empresas o a nivel gubernamental? ¿Quejarse del tema en redes sociales? ¿Salir a la calle, agrupándose con otras personas? ¿De otras maneras hay de ser activistas? ¿De otras maneras a ver cómo pero los hacemos aquí en los eventos 32 y nadie hace caso. Por ahí decía la literatura. ¿Por qué? Porque siento que escritores en lo que ven. ¿Qué escritor? ¿Te gusta o...? Bueno, esto es de lo que preguntamos. A ver, aquí sí, a ver, levanten la mano. No tiene nada de malo, es para saber quién apoya al grupo, tal, para hacer un diagnóstico. No tiene nada, no es que odien o no, es nada más que puede ser una persona conservadora, una persona liberal, etc. ¿Quién se considera antiabortista? O sea, las mujeres no deben tener prohibido abortar. ¿Por qué, compañero? Pero ¿tú crees que el Estado debe decidir que la mujer no debe abortar por ley? Bueno, agradezco tu opinión. ¿Quién está por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo? Bueno, no vamos a hacer controversia, pero ¿quién es gay friendly? Gay friendly. Ay, me quedé bien, José. No entendí, güey. Oscar Caúzano. Si eres amigable con los gays. Mande. ¿Quién está en pro del medio ambiente? ¿Quién está a favor del libre mercado económico? Es el libre mercado. Pero aunque el medio ambiente, como bueno, ahí vemos que no todo es blanco y negro, que hay claroscuros, ¿ok? Rápidamente, pro derecho de los trabajadores. Por el uso del lenguaje inclusivo. Por el respeto al lenguaje. A favor de mayor regularización estatal de la inteligencia artificial. Por una mayor libertad de desarrollo tecnológico. Bueno, me considero conservador. Me considero liberal. En medio. ¿Debería la historia revisarse? ¿Crees que España debe pedir perdón por la conquista? ¿Crees que en la historia oficial existen sujetos o grupos olvidados? ¿Quién? ¿Qué más? Un personaje, a ver, del que se debe hablar más. Moctezuma. Suma, los jesuitas. Tapscott. Excelente. Excelente. ¿Consideras adecuado los nuevos libros de texto y currículum de la nueva escuela mexicana? ¿Por qué no? Bueno, ahí va. Ya saben que
campaña contra el gobierno y les dice los libros comunistas. Pues cada quien decidirá sí o sí no. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario?